Hola, buen día. Vamos a ver en este curso lo que es la facturación CFDI versión 3.3, que Hacienda lo había marcado el comienzo el 1 de julio del 2017. Iba a estar en alternativa con la versión 3.2, de acuerdo a la gente que tenía sistemas, pero hubo una prórroga el 28 de octubre para empezar el 1 de enero del 2018. Vamos a ver en este curso cuáles son las modificaciones y qué nos espera para este 2018 en cuestión de facturación con la versión 3.3, que el 1 de enero ya empieza obligatorio para todos. ¿Sí? Deja de existir la versión 3.2 para la gente de sistema, ya tenemos que estar actualizando en este mes. ¿Sí? Aunque es diciembre, es buena época antes de irnos de posadas, que ya vayamos viendo cómo cambiar nuestros sistemas para esta versión nueva. Soy Ernesto García, el contador, ¿sí? De García Asociados 14SC, y vamos a empezar. Espero que les guste y va a ser un poquito, vamos a ver un poquito de tendencias y cosas que se van a estar haciendo en este 2018. Muchas gracias y empezamos. Los principales cambios que hubo en el 2018, que va a haber en el 2018 a partir del 1 de enero, es, por ejemplo, hubo un cambio en el nuevo anexo 20 de la versión 3.3. El anexo 20 se ha estado utilizando para ver cómo se diseñan estos FDIs, cuáles son los requisitos, cuáles son tecnicismos que se hacen para la gente que hace sistemas y cómo trabajan estos, ¿sí? Entonces, el anexo 20 es un condensado de toda la facturación, tanto para los cambios como la gente técnica de cómo debe de hacer sus modificaciones. Aquí está toda la información en este anexo 20 que pueden estarlo revisando. En la página del SAT viene incompleto para el que lo quiera leer. Otra de las cosas importantes que viene dentro de estos cambios es el CFDI de pagos, lo vamos a ver más adelante, es una nueva obligación que se tiene que cumplir. Un poquito más adelante vamos a ir viendo este tipo de cosas porque es muy interesante irlos viendo, ¿no? También va a haber la cancelación de los CFDIs, cómo se va a hacer. Esto empieza, la cancelación empieza un poquito más adelante. Ahorita por lo pronto va a haber oportunidad para que irnos adecuando, pero más próximamente ya van a empezar a ver cuál es la cancelación y cómo se debe hacer. Es importante ver las fechas en que se van a estar haciendo las modificaciones. Es importante tenerlo en cuenta que, que esto, aunque va a ser más adelante, ya tenemos que empezarlo a dominar porque son cosas muy importantes. El anexo 20, bueno, pues son los estándares que se tienen de cómo se hace una estructura de una factura, así en cuestiones técnicas para la gente de sistemas que quiere elaborar, por ejemplo, que están en los PAC, ahí están las reglas de cómo hacer una factura. También vienen los cambios que se tienen que hacer, cada uno de los conceptos que se llevan, ¿sí? Entonces son tecnicismos, podemos verlo. Ahí está en la página del SAT, podemos consultarlo sin ningún problema. Los XSD, esos también vienen ahí, son estándares técnicos para la gente que ya, esto es más que bien para la gente que está dedicada a sistemas y quiere saber cómo se estructura una factura. Ahí está la información, ahí también están los conceptos como les comentaba. Otra es pues, la resolución miscelánea y las modificaciones que hacen sobre la facturación CFDI versión 3.3. Y también viene lo que es la guía del llenado, cómo llenar una factura, cómo cancelarla y este tipo de cosas. Ahí vienen las reglas y las fechas que se van a ir dando. ¿Sí? Ahorita entra en vigor aunque ya empezó, que fue el 1 de julio del 2017, se había marcado, ¿sí?
para noviembre 30, estaban alternando dos tipos de facturas, la versión 3.0 o comúnmente le llamamos la 3.2, ¿sí? Y la versión 3.3, que en la página, la gente que facturaba ya en la página del SAT, pues bueno, esto ya lo venía haciendo, ya venían viendo los cambios, aunque estaba muy ligero, pero sí ya venían viendo los cambios que se venían haciendo. Para la gente que teníamos sistemas, pues seguíamos utilizando lo mismo y para nosotros no hubo cambio. Un poquito ya se empezaron a dar un poquito las reglas, por mientras que la gente de sistemas pues nos iban haciendo modificaciones. Pero cuando ya ahora sí queda firme esta versión 3.3, que es el 1 de enero del 2018. O sea, les recomiendo que ya nada más va a ser la única versión que va a estar autorizada por el SAT, es la 3.3. Entonces va a ser importante que ya la gente que tenemos sistemas ya se vayan modificando en este mes de diciembre del 2017 para que el 1 de enero ya no tengamos ningún problema y no vayamos a tener ahí alguna demora a la hora de que queramos hacer una factura y que no nos quieran pagar por alguna razón porque no estamos actualizados. Es importante, a partir del 1 de enero del 2018 ya no va a haber más que la versión 3.3. Entonces pónganse las pilas por ese lado. ¿Sí? También viene una nomenclatura de las bases de la facturación. Por ejemplo, los CFDIs de facturas ya admiten complementos. Estos complementos, bueno, pues ya lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Ya les iré platicando qué son estos complementos porque va a haber algunas modificaciones a la hora de facturar. Acuérdense que las nóminas no aceptan, no, o sea, en sí son un complemento porque ya tienen un ingreso y no aceptan otro complemento. O sea, ya es por decirlo así, es un comprobante fijo. No se mezcla con otro, ya en sí es un complemento y ya no se mezcla. Poquito más adelante van a entender cuál es este concepto. Los CFDIs de pago, esto es lo más nuevo. Estos CFDIs de pago también no son acumulables, ¿sí? Son individuales y lo vamos a estar viendo poco a poquito estos CFDI de pago que nos van a afectar y que lo vamos a ver un poquito porque esto es lo nuevo del 2018. Ahorita, ¿cuáles son los principales cambios que se han venido tomando? ¿Sí? Desde la versión 3.2, ¿sí? Y la versión 3.3 que es nueva, por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? En la versión 3.2 viene el CFDI de facturas de ingresos, ¿sí? En la 3.3 es exactamente igual, no hay ningún problema, sigue habiendo la misma CFDI. Las notas de crédito en la versión 3.3 y 3.2 siguen exactamente igual, ¿sí? Los CFDIs de traslado o carta aporte, esto lo utilizan más que bien todos los transportistas para que en un momento dado puedan amparar la mercancía que se trae, que no es de ellos, es de un tercero que les solicita ahí su servicio, ¿no? Entonces estas cartas aporte o cartas o CFDIs de traslado siguen exactamente igual, tanto en la versión anterior como esta nueva que es la 3.3. Lo más nuevo son los CFDIs de nómina, que aunque ya se venían llevando, ¿sí? Pues no estaba así muy bien claro, muy bien nosotros lo marcábamos ahí como un ingreso, ¿sí? Ya que pues nosotros lo marcábamos como un ingreso para el que lo recibía, pero realmente se tenía que timbrar como un ingreso para nosotros y estas versiones nos daba que se confundían de repente, por ejemplo, nosotros que bajamos los CFDIs de ingresos, por ejemplo, las facturas de una empresa o de una persona física, pues se confundían con las nóminas y también en el SAT ellos lo tenían integrado así, entonces ya tiene una entidad propia. ¿Sí? Y lo nuevo, pues es el CFDI de pago, que es, a final de cuentas, es un complemento de la factura de ingresos. Vamos a verlo más adelante. Sí me voy a detener un poquito en este CFDI de pago,
porque va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta porque es lo más nuevo y tenemos que ver cómo se va a estar manejando estas cosas, ¿no? Tenemos la nueva versión 3.3, ¿sí? Se elimina, por ejemplo, el domicilio, el campo del domicilio. Ya no necesitamos ponerle el domicilio en las facturas. Ya automáticamente lo más importante es el RFC. Si el RFC está correcto, ya automáticamente ya lo va a dar por bueno, ¿sí? Y ya se va a subir a la nube. Acuérdense que lo más importante de una factura es el RFC porque así sube a la nube. Así, por ejemplo, nosotros los contadores podemos bajar, ¿sí?, las facturas que ustedes emiten, ¿sí? Pero lo más importante es que se tiene que tener el RFC. Si el nombre de su empresa o el nombre suyo tiene ahí algún error porque lo pusieron con H, sin H o X, eso no importa, lo importante es el RFC. Si el RFC, un solo dígito está mal, ya cambió de persona y ya no te llegó y eso está mal y no va a ser deducible. Entonces es bien importante que ese RFC esté correcto. Entonces desaparecen, ¿sí?, el domicilio y ya nada más se timbra con el RFC y el nombre de la persona física o moral que se le están emitiendo las facturas. Otra es que en la factura se quitan lo que son los 4 dígitos que antes nos exigían con qué íbamos a pagar. Es importante que aunque se eliminan, en un ratito más cuando veamos los FDI de pago, nos vamos a dar cuenta que al final de cuentas no se fueron, ahí está. Entonces más adelante vamos a estar viendo. Solo se requiere el RFC del receptor, si era lo que les decía, con el puro RFC de las personas automáticamente. Es bien importante y hay que poner en cuenta muy en cuenta este tipo de cosas porque si el RFC está mal, no te va a dejar timbrar. Si el RFC, por ejemplo, si yo soy una persona física y debo impuestos, a la hora de que yo haga quererle hacer una factura a una persona, no me va a dejar hacerlas. Si, por ejemplo, yo debo impuestos y quiero ir a, no sé, a alguna empresa para que le compre algo y quiero que me facture, ¿sí?, por el simple hecho, como ya en automático va a checar el RFC, entonces si yo debo impuestos, si yo debo algo, yo no estoy al corriente, no le va a dejar timbrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que al final de cuentas, pues vamos a tener problemas porque no vamos a tener forma de cómo deducir este tipo de cosas. Entonces es bien importante, pues son unas medidas pues, positivas porque al final de cuentas pues, es un ingreso para el país, pero por otra parte pues, nos deja en estado de indefensión porque al final de cuentas pues, si seguimos operando, si tenemos problemas financieros para pagar nuestros impuestos, pues tampoco nos va a dejar hacer deducible, entonces va a incrementar nuestra deuda con el SAT. Entonces es bien importante ir al corriente. Otro de los casos muy importantes que aparecen en esta versión 3.3 es a los extranjeros, ¿sí? A los extranjeros se les va a requerir, ¿sí?, de en qué país residen estos extranjeros, también su número de ISR. Muchas en Latinoamérica hay algunos países que se maneja un RFC como en antaño nosotros siendo clave, algunos ponen unas claves, otros tienen solamente números, como en Estados Unidos tienes un número de ISR, entonces vamos a tener que solicitarlo para poder emitir estos FDI. Entonces es bien importante. Los cálculos de impuestos ya automáticamente se van a hacer los cálculos para que no haya errores. Entonces automáticamente tú le pones la cantidad y te va a poner el IVA, te va a sumar los dos conceptos y te va a dar un total. Si hay retenciones, bueno, pues ahí va a ser las retenciones pertinentes. Entonces ahí el CFDI lo hace automático. Otra de las cosas es que te elimina la captura de ceros, ya no vas a poder capturar ceros. ¿Sí? Si vas a poner un concepto, bueno, pues esto nos veníamos topando, por ejemplo, facturas que
gente que tenemos planes, por ejemplo, como en Telcel, que te regalan el teléfono, bueno, pues a lo mejor vas a tener que ponerle ahí un peso, pero no se va a poder marcar ceros. Ni tampoco se va a eliminar, por ejemplo, el poder que por error pongamos un número negativo. Entonces, para un número negativo, bueno, vamos a poner un descuento, pero ese descuento va a ser positivo, que automáticamente se va a restar de la cantidad que nosotros ahí hayamos puesto. Pero no va a haber, no va, o sea, no se va a poder poner números negativos. ¿Sí? Otra cosas que vienen en esta facturación, pues es el tipo de monedas que se utilizan. Ahí viene una lista de monedas que se utilizan. ¿Sí? Entonces podemos escoger alguna, si es que manejamos algún tipo de divisas, ahí con la que nos están pagando, ¿sí? Y también poner el régimen de nosotros, ¿no? ¿Qué régimen nosotros estamos? ¿Sí? Ya sean actividades empresariales, RIF, persona moral, ¿sí? O alguna otra que se tenga, aquí lo vamos a tener que poner. La validación de los RFCs en los FDIs de facturas y nóminas, ¿sí? Era lo que les comentaba. Por ejemplo, yo tengo el RFC de una persona, entonces yo le voy a timbrar, ya me dio su RFC, lo voy a timbrar. Si está incorrecto, no me va a dejar timbrarlo hasta que no corrija ese RFC. ¿Por qué? Pues en un momento está correcto porque al final de cuentas, pues ya sabemos que tiene que ir alguna persona, ¿sí? Entonces ya no hay posibilidades de que se queden en el limbo este tipo de facturas ni las nóminas. Entonces es bien importante que pidamos el RFC correcto de estas personas, así como también en nuestros trabajadores. Si algunos ya se han topado en las nóminas, que por ejemplo no nos dejan timbrar una nómina porque simplemente el RFC de nuestros trabajadores estaba incorrecto, nos marcaba un error. Ya los tenemos que mandar ahí a Hacienda para que ellos soliciten en un momento dado una constancia de RFC y nosotros pongamos ahí el dato correcto. Esto es bien importante porque pues, algunos les ponían algunos números, otros le ponían otros, el banco ponía los suyos, el Seguro Social ponía los suyos, entonces no había. Entonces aquí solamente va a salir el RFC del SAT y el SAT se va a dirigir para cualquier entidad y vamos a tener que repetirla. En el nuevo catálogo, ¿sí? Los nuevos catálogos que vienen en el CFDI, pues ya lo veníamos viendo un poquito lo que son las formas de pago, los impuestos, las monedas, aduanas, tipos de comprobantes. Esto ya se venía repitiendo en las facturaciones anteriores. Lo más nuevo son las claves de productos y servicios. Al inicio, en el 1 de julio del 2017, soltaron un catálogo, que en este catálogo pues venían cosas muy raras. Fue un copy-paste que se aventaron ahí de la OECD europea. Entonces había conceptos pues, que no se usaban conforme al país, ¿no? Entonces era muy difícil encontrar nuestros conceptos, entonces no se parecían, había un desorden. Entonces a partir del 28 de octubre sueltan un nuevo catálogo que es un poquito ya más personalizado, pero también es importante este catálogo porque lo subdividen, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, alguien que se dedica a vender una pintura, no sé, imagínense a Da Vinci que quiere vender una factura y que va a vender una de sus obras, y pues una cosa es que sea servicio y otra es que sea una manufactura de una pintura que nosotros queremos para pintar la casa. Entonces ellos hacen una referencia un poquito de los servicios, de las transformaciones, de las materias primas, para poder ir definiendo, ¿sí? Este tipo de, de las claves. Entonces es importante que ahorita conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo este tipo de cosas. Porque es importante estas claves. Lo que quiere el SAT en un momento dado es detectar qué son servicios, qué manufacturas, qué vendemos en el país, qué hacemos en el país.
Entonces, llevar un poquito de estadística sobre estos casos, ¿no? A ver, vamos avanzando. Por ejemplo, vamos a ver un poquito esto del atributo de las claves y servicios, ¿sí? Es obligatorio que por cada producto y cada servicio se tenga una clave, ¿sí? Nos podemos acercar, ¿sí? Esto va a ser, nos podemos acercar a la actividad que nosotros tengamos, pero va a estar subdividida, ¿sí? Acuérdense que no es lo mismo manufactura que servicios, que materias primas, ¿sí? Entonces es importante este tipo de cosas en que se tienen que ir poniendo, ¿sí? Nuestra actividad o nuestro producto de acuerdo a la actividad que nosotros hagamos. Las claves serán tomadas del SAT. El SAT ya emitió en su portal, ¿sí? Es una lista que tiene más de 52,000 registros, ¿sí? Aparece en el portal del SAT, está en Excel. Es bien importante que las búsquedas, nosotros que manejamos el Excel es bien importante, luego le metemos filtros y empezamos a buscar por filtros. No se maneja así, tiene su forma de cómo checar, porque tienen que coincidir algunas cosas para poder que nuestros registros estén correctos, no solamente buscar por filtros, ¿sí? Entonces es importante que esto se tome en cuenta. Dentro de este catálogo de productos y servicios, pues vienen, por ejemplo, hay divisiones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, materias primas, químicos, papel, combustibles, vienen en la sección de la 10 a la 15. ¿Sí? Herramientas y equipos industriales, ¿sí? Vienen en los segmentos de la 20 a la 27. Suministros y componentes viene de la 30 a la 39. Suministro de equipos y consumos domésticos personales vienen de la 49 a la 60. Los servicios médicos de la 64 a la 94. ¿Sí? Y bienes inmuebles vienen en el segmento de la 95. Entonces, si ven, este mismo catálogo no es lo mismo suministros que materias primas, que equipos, que son servicios y venta de inmuebles o ventas de muebles y inmuebles. Entonces es importante, ahí se empieza a ver un poquito lo que son las divisiones o subdivisiones que se viene teniendo a la hora de escoger un concepto, ¿sí? Entonces tenemos que estar concentrados en qué es lo que vendemos y qué hacemos para poder darle una clave correcta a los servicios que nosotros venimos ofreciendo, ¿sí? Si vemos la estructura de esta clave, ¿sí? Los primeros 2 dígitos es para la división, ¿sí? Los segundos son para el grupo, los terceros son para la clase, ¿sí? Y los cuartos son para la subclase. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo cada uno de los dígitos. ¿Por qué? Porque va a ser obligatorio que esté correcto por lo menos los primeros 6 dígitos. ¿Sí? Los primeros 6 dígitos tienen que estar correctos. Si no están correctos, nos pueden requerir. Por lo pronto, de aquí, de enero a abril, no va a haber ningún problema y no nos van a requerir. Pero es importante que a partir de abril del 2018 ya va a ser obligatorio y podemos caer en multas, ¿sí? Es importante, ¿sí? Pongan mucha atención, hay que ver cada una de las claves de los productos para no caer en algún error por nomás buscar en la primera hojita que nos aparece, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, lo que les platicaba yo aquí, un ejemplo de una venta de una pintura. La primera división, o sea, los primeros 2 dígitos, aparecen servicios educativos y formación, ¿sí? En el grupo, que es los siguientes 2 dígitos, aparecen los servicios educativos especializados. La clase, que son los terceros dígitos, 2 dígitos, son las bellas artes. Y en la tercera, pues ya viene la subclase, que es la pintura. Entonces, si vemos aquí, nosotros
ya, por ejemplo, Da Vinci ya puede vender su obra, ¿sí? Pero si hubiéramos ido a la primera que nos aparece, ¿sí? Pues luego nos hubiera aparecido pintura, pero una manufactura de pintura. Entonces, pues no es lo mismo que Da Vinci venda una pintura para pintar casas que una obra maestra de él. Entonces, es bien importante que pongamos atención en esto, a ver a qué nos dedicamos y cuáles son nuestras claves. Revisen un poquito, ¿sí? Y yo sé que es un poquito complicado lo que les voy a decir. Al último les voy a dar un tips para que lo encuentren rápido, pero necesito que vean esto y que vean cómo se divide y subdivide para poder que entendamos el concepto cuando sea ya la forma fácil. Que aunque la vamos a encontrar muy rápido, sí, pues es importante que comprendas por qué viene de ahí. Todavía hay más de 52,000 registros en este catálogo que nos aparece, que nos da el SAT, ¿no? Pero todavía si no encontraste dentro de esos más de 52,000 registros, aparece en el catálogo un 01010101, que es una clave que significa no existe en el catálogo. Entonces, yo aquí les pongo que yo no sugiero hacerlo. ¿Por qué? Porque pues el SAT se va a poner las pilas por ese lado y va a decir, oye, más de 52,000 no encontraste tu producto, pues que vendes, ¿no? Entonces es bien importante que se puedan, pues a la primera que te vayan a requerir y decir, a ver, pues dónde está, qué producto vendes, para que no lo hayas encontrado. Ahora, no lo busques así exactamente lo que estás vendiendo. A final de cuentas, pues ahí te pone una descripción, por ejemplo, si tú quieres ponerle, por ejemplo, no sé, para los dentistas, quieres ponerle, oye, la muela, ya ves que tienen hasta numeración las muelas y que del lado derecho, izquierdo y que la A2 y que no sé qué onda, pues tienes una línea que puedes ponerle el concepto que tú quieres, echarle el choro que tú quieras. Sí, está grande como lo quieras hacer, te permite muchos dígitos para que, pues, digo, muchas, sí, pues dígitos donde puedas tú ponerle ahí el rollo que tú quieras, ¿sí? Si ya, a lo mejor aquí Da Vinci quería ponerle el nombre de un nombre así muy rimbombante de su obra, bueno, pues ya que la catalogó, pues bueno, en ese concepto se desplaya. En ese concepto, ese concepto no lo va a leer los equipos ni las compulsas que se van a estar haciendo con la información. El Big Data no lo va a detectar, ese es nada más como que una explicación para uno, ¿sí? O para ir, para el cliente, si quiere, que ya ves que de repente hay gente que, oye, quiero que todo diga esto, lo que me hiciste. Ah, bueno, en ese te desplayas, pero eso no hay ningún problema porque pues no afecta y ese concepto no va a aparecer ahí en la factura, ¿sí? O sea, el Big Data que va a estar checando este tipo de facturas. Entonces, pues tú échale un rollo, lo que tú quieras. Despláyate. Esto está amparado está fundamentado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Ahí lo puedes encontrar y ahí vienen todos los datos sobre esta clave de productos, ¿sí? Así como los requisitos que tienen que venir. Va a ser obligación tener por lo menos, ¿sí?, los 6 dígitos hasta la clase. Entonces, por eso es bien importante que tengamos en cuenta cuál es la división, el grupo y la clase. La subclase, bueno, nos van a dar chance, pero pues realmente si ya avanzaste en los primeros 6 dígitos, pues ya los otros dos los vas a encontrar fácilmente. Vamos a ver, otro de los atributos es el uso del CFDI. ¿Sí? Aquí nos ponen varias claves, por ejemplo, cuando el G02, que es las devoluciones y descuentos y bonificaciones, sí es para qué vamos a utilizar las facturas o los FDIs. Sí, la otra, el G3, son los gastos generales. Sí, estos son por los gastos que se tienen en una empresa o una persona física. La mayoría se van a clasificar por ahí. Entonces se van a dar gastos generales para la gente que se dedica a la construcción. Bueno, pues ahí le ponemos el I01.
si compramos algún mobiliario o algún equipo que vamos a utilizar en nuestras oficinas, le ponemos el I02. En aportaciones voluntarias al SAR y lo que son las AFORES, podemos utilizar la D06 cuando nosotros hagamos aportaciones directamente para el fondo de retiro. Entonces ponemos el D06. Sí, para los pagos de colegiaturas es importante que nos pongan el D10, pago por servicios educativos. ¿Sí? Y la otra que es el P01, que es por definir. Es importante para las personas que meten gastos personales, o en este caso, por ejemplo, la gente que son asalariados y que quieren deducir sus escuelas, bueno, para todo lo que son las personas físicas, aunque sean, pero más se ve, por ejemplo, en lo que son los asalariados, ¿sí? Este tipo de servicios. Busquen, pídenle a la escuela que que les pongan en el uso de CFDI el D10. Es importante porque cada año sucede lo mismo, ¿sí? Que le ponen ahí por definir, y el problema de poner por definir, como ya se hacen automáticamente las declaraciones de personas asalariadas, ya viene automáticamente, no te va a dejar deducirlo. Entonces es más fácil que le digas tú a tu escuela en este momento, ya ponle, ¿sí? Pago por servicios educativos, que son colegiaturas, que eso es lo que debe de ir, ¿sí? No hay otra deducción que se pueda hacer, a menos de que ya lo metas como una maestría o alguna cosa de esas, pero regularmente pues, son escuelas de los hijos, ¿no? Hay un rubro que es por definir, te va a dar chance que, por ejemplo, si de repente no le dijiste o tu cliente no te dijo para qué iba a querer su CFDI, bueno, pues puedes ponerle por definir. Él lo va a poder reclasificar. No afecta tanto ahorita por lo pronto, pero me imagino que estas reglas pues no las están poniendo gratis. Entonces, en un futuro van a empezar a exigir que, que se vea para qué se hace, ¿no? Entonces es importante que ahorita la vamos a poder nosotros reclasificar o poderlo utilizar así sin ningún problema, pero yo creo que en un futuro esto tiende a ser la obligación. Entonces es bien importante que sepan esto. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura de una factura. Va a llevar el encabezado pues es todos los datos todos los datos de nuestra empresa, nuestra RFC, nuestros folios, ¿sí? Vienen los datos generales del cliente, ¿sí? En este caso, pues ahorita lleva el RFC, hay que utilizar la factura y este tipo de cosas. Las partidas, bueno, pues son los conceptos que vas pagando en esa factura, así como las retenciones, ¿sí? Que se hacen, y también lo que son cada uno de los conceptos, retenciones, IVA de todo lo que se está cobrando en esta factura. Los totales automáticamente recuerden que los va a hacer el SAT, entonces ya no va a haber errores, tú le vas a poner la cantidad 1 más 1 y ellos te van a hacer automáticamente los cálculos. Si hay retenciones, bueno, se les van a quitar a la cantidad y ese tipo de cosas. La parte de abajo sigue siendo lo mismo, sellos, códigos y cadena. Esto se va a poder verificar, hay un verificador en el SAT donde puedes checar que la factura sea efectivamente correcta y sin ningún problema. También si aparece ahí alguna factura apócrifa, va a aparecer hay un error, ¿sí? La recepción de pagos, ¿sí? Esto es opcional del 1 de julio al 31 de marzo. A partir del 1 de abril del 2018, ¿sí? Esto ya va a ser una obligación. Es importante, pónganse muy abusados porque esto es muy importante. ¿Qué es un CFI de pago? ¿Sí? Es, por ejemplo, lo que veníamos haciendo, por ejemplo, el recibito, la notita, la remisión, cuando nosotros recibimos el dinero. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a controlar el flujo de dinero, tanto en efectivo, en cheques, en transferencias, este tipo de cosas, ¿sí?
No, esto evita, por ejemplo, la cancelación indebida de CFDI. Vamos a suponer, yo te pagué, tú me das una nota de pago y luego cancelas la factura diciendo, pues no, yo nunca recibí el dinero, yo no supe y X. Pues no, aquí está este recibo de pago que ampara que yo te pagué. Entonces, pues ya no te vas a poder darle la vuelta a esto, no se van a poder cancelar. O si en un momento dado tu proveedor te cancela una factura, pues tú vas a poder amparar con ese CFDI de pago que pues realmente sí lo recibió y que no lo puedes cancelar, ¿sí? También se va a conocer si se pagó o no se pagó una factura, ¿sí? Pues, aún así tú vas a emitir la factura y los van a emitir estos CFDI de pagos, ¿sí? Evitará la duplicidad de los pagos en caso de parcialidades. Vamos a suponer, yo compré, no sé, un carro y este carro lo estoy pagando en parcialidades, entonces yo hago la factura del carro que me costó, no sé, 300,000 pesos y voy pagando abonos de 5,000 pesos. Cada vez que yo emita, ¿sí?, un CFDI de pago, pues van a parar estos 5,000 pesos que yo estoy recibiendo, ¿sí?, o que yo le estoy pagando ahí al proveedor, ¿sí?, o a la gente que me compró, que le vendí el carro, o me vendió el carro, perdón. Entonces, cada uno de esos recibitos se van rebajando a la factura, ¿sí?, que ya tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que la factura original, pues va a ser amparada, el pago se va a amparar con cada uno de estos FDI de pago. Entonces, como ven, ya ven la estructura que se va formando. No solamente es tener la factura, sino tener el comprobante de que se pagó esa factura, ¿sí? Por ejemplo, aquí les doy, en esta filmina aparece que se hace una factura y esa factura es pagada en dos parcialidades, ¿sí? Entonces, aunque sea que no se pague en una sola exhibición, pues se tiene un control cada vez que se pague uno, pues se va a emitir un CFDI de pago. Pero la factura original, o sea, la primera factura se emite por el monto total y después por cada uno de los pagos que se vienen haciendo se va a emitir un CFDI de pago, que esta nos va a amparar el pago que se viene haciendo. La factura pagada en una sola exhibición a crédito o que está por definir. Esto se deberá hacer un complemento de pago cuando no se cubre la factura al momento. Cuando nosotros decimos factura en una sola exhibición es cuando me vas a pagar inmediatamente. Esto significa que si yo te emito una factura y te lo pongo como de contado y te lo pongo en una sola exhibición, tú tienes 72 horas para pagarme esa factura. Si tú en las 72 horas no me pagaste esa factura, se emite que no es en una sola exhibición, se va a pagar en parcialidades, aunque la estés pagando al contado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer, pues les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo hice una factura de 10,000 pesos para un cliente, pero este cliente me dijo que me iba a pagar de inmediato y él se agarró un crédito y falso porque pues no lo acordamos y él me lo paga en una semana. Cuando me lo paga en una semana, yo tengo la obligación de emitir un CFDI de pago. Este CFDI de pago, ¿sí?, va a decir el monto y con qué me lo pagó. ¿Se acuerdan cuando empezamos al principio que les había yo comentado que ya en la factura no aparecía los 4 dígitos? Bueno, en ahorita vamos a ver un poquito cómo se estructura un CFDI de pago. Ahí aparece cómo se paga, ya sea en efectivo, en cheque, transferencia, y aparecen todos los datos. Entonces no desaparece en todo, desaparece en la factura, pero no desaparece. Entonces es bien importante. En las operaciones de crédito esto sí va de cajón. Esto cada uno se emite una factura por el total y luego se emiten CFDIs de pago por cada pago recibido que se tiene en contra de esta factura. Pero la factura en una sola exhibición y se paga después de 72 horas,
se va a tener que emitir un CFDI de pago. ¿Sí? Es importante. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay un error en el CFDI de ingresos, se hace un CFDI de ingreso, ¿sí? Y luego se hace un pago un CFDI de pago, pero un error. Vamos a suponer que el CFDI de ingresos tenía ahí algún error. Entonces en el pago, yo hice el CFDI de pago, pues le puse 1,000 pesos y ese detectamos el error. Entonces vamos a tener, acuérdense que es un complemento, no podemos hacer un complemento de un complemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un CFDI, pero en vez de poner ahora de pago, vamos a poner un CFDI de egresos. Vamos a suponer que son 5,000 pesos y yo hice un pago de 1,000 pesos, pero resulta que no eran 1,000 pesos, eran 1,200 pesos. Sí, o eran 800, entonces había un error aquí. Entonces voy a tener, para poder cancelarlo, sí, este CFDI de pago hago otro, pero ya no le pongo de pago, sino de egresos. ¿Para qué? Para rebajarle esos 1,000 pesos que yo le había hecho, y ahora sí, esos 1,000 pesos desaparecen porque ya no existen. Y voy a hacer un tercer CFDI de pagos donde aparezca, ¿sí? Aparezca ya los 1,200 que me están pagando. Entonces es bien importante que tengamos el dinero o el cheque o la transferencia ya definido de cómo nos lo van a pagar, pero como quiera, si hay un error, bueno, pues hay una forma ahí de salvarlo, ¿no? Acuérdense que este es para el 2018, todavía no aplica para este 2017. Cuando la factura está pagada, vamos a suponer, esta factura yo hice una factura de ingresos, ¿sí? Esta factura o CFDI, ¿sí? Le hice, pues me lo pagaron, pero resulta que ya me lo habían pagado. Entonces, ¿qué es lo que hago para cancelar? Bueno, hago un CFDI, pero lo pongo por 1 peso. Cuando uno lo pone un CFDI por 1 peso es que estoy cancelando el anterior. Ya automáticamente esas son las reglas del juego, lo presento en SAT y me cancela. ¿Por qué? Porque el CFDI ya estaba pagado. Y tienes una forma de comprobar porque a final de cuentas pues fue pagado en su debido momento. ¿Cuáles son los datos? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos de complemento? Bueno, pues va a aparecer, por ejemplo, el RFC de nosotros, el RFC de nuestro cliente, ¿sí? Viene con qué se pagó, en qué fecha se pagó, ¿sí? Viene la forma de pago y viene el CFDI relacionado. Si ven, a la hora de hacer una factura aparece un renglón antes del concepto y dice factura relacionada. Esto significa que podemos abrir uno y la gente que está haciendo pagos parciales puede estar emitiendo aquí. Entonces, este complemento de pago, CFDI de pago, ¿sí? Va a estar llevando los saldos que se van, si lo ven en la parte de abajo, ¿sí? Aquí están los rengloncitos, aquí aparece cuánto es el monto y cuántas parcialidades se llevan y cuál es el saldo que nos deben, ¿sí? Aparece también pagado por SPAY, vienen las claves, vienen cuánto se pagó, vienen los 4 dígitos de la cuenta, ¿sí? Vuelven a aparecer los dígitos de la cuenta que fueron tanto la cuenta de nosotros como la cuenta en la que fue depositado. Entonces aquí vamos a armar por cada uno de los pagos que se viene haciendo. Esto es un complemento de pago o un CFDI de pago. Otra de las cosas, ¿sí?, es la cancelación, ¿sí?, de las facturas. Vamos a suponer que emitimos una factura y lo queremos cancelarla por algún motivo. Si no nos la pagó el cliente, porque el RFC, cualquier motivo, ¿sí? Vamos a tener que hacerlo. Esto empieza el 1 de julio del 2018, ya la cancelación. Es importante, ¿sí? Esta es una de las modificaciones nuevas. Cuando el CFDI se cancela, yo voy a tener, por medio del buzón tributario, voy a tener
que avisarle al SAT que yo cancelé una factura. No entra en automático y no te va a dejar cancelarla en automático. ¿Sí? Vas a tener que subirla al buzón tributario y en ese buzón tributario automáticamente te va a mandar un botarrecibo donde te va a decir, tú, Panchito Pérez, quieres cancelar una factura, necesitas esperar 72 horas para poder que proceda. En ese tiempo, lo que se va a hacer es que le va a avisar, ¿sí?, a tu cliente que tú le quieres cancelar su factura, la factura que él ya emitió, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que a él le van a mandar un mensaje en el CFDI, en el buzón tributario, ¿sí? Regularmente el buzón tributario, bueno, hay que estarlo checando continuamente, pero también le pusimos unos correos. Entonces en ese correo te va a mandar a avisar, oye, chécate el buzón tributario porque ahí te parece algo, ¿sí? Hay algo ahí que quieren comunicarte. Ya no va a haber notificaciones que te llevan, esto es para evitar un poquito todas estas emisiones que se tienen que hacer en un momento dado de, de notificaciones vía mensajes, vía escritos o cosas así raras que de repente llegaban a nuestro domicilio y que se prestaba a muchas cosas. Es un poquito también pues usar la tecnología que está electrónica para en un momento dado nos manda un mensaje y nosotros poderlo checar. Entonces pues ahí ya se eliminan algunas notificaciones en papel o notificadoras que se creen secretarios de Hacienda y que nos venían a contar cosas y que se aprovechaban de los contribuyentes. Entonces esto ya desaparece, esto entra al buzón tributario y este buzón tributario, ¿sí?, ahí vamos a poder checar y tenemos 72 horas para decirle si sí o no al SAT queremos que se cancele esta factura. Si decimos que no, porque nosotros no vemos algo así, o nos podemos comunicar directamente a nuestro cliente, decirle, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué lo quieres cancelar? O por qué, a nuestro proveedor, ¿por qué lo quieres cancelar? O por qué estás haciendo esto? Bueno, pues hay una explicación. O simplemente decirle no, ¿sí? Simplemente le dice, no, no lo vas a cancelar, ¿sí? El SAT automáticamente le va a mandar un correo a la persona que solicitó la cancelación de una factura y te va a decir, no lo puedo cancelar, ¿sí? Entonces, es importante que este tipo de cosas estemos checando en el buzón tributario. Esto es, solamente tenemos 72 horas para contestar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de nuestros proveedores quiere cancelar una factura y en las 72 horas nosotros no hicimos caso, nos valió, no los vimos o simplemente pues le pegamos a el oxiso y no quisimos contestar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que automáticamente sí se la va a aceptar, el SAT sí se la va a aceptar porque pues como no lo negaste, pues entonces sí lo aceptaste. Entonces para atrás los filtros. Entonces que es importante estar al pendiente de este buzón tributario, ¿sí? Entonces solamente tenemos 72 horas para negar o aceptar la cancelación. Otra de las cosas bien importantes que se tiene que hacer o que se va a hacer, por ejemplo, en la cancelación de los FDIs, podemos hacerlo sin permiso. ¿Cómo sin permiso? Pues sin meterlo al buzón de tributario ni estar preguntando que si aceptas y que si no aceptas. Estas son las reglas que se tienen que seguir para cancelar CFDI sin permiso. Por ejemplo, cuando sean montos menores a 5,000 pesos, no hay ningún problema, nosotros podemos cancelarlos y no pasa nada. Los emitimos, los facturas o CFDIs facturados desde la herramienta Factura Fácil. Esto es desde el portal del SAT. La gente, por ejemplo, personas que tienen poca facturación lo hacen a través del SAT. En esto sí lo vas a poder cancelar sin ningún problema, siempre y cuando no factures arriba de 5,000 pesos. Los que amparen retenciones o información de pagos, por ejemplo, los que tienen retención de ISR, YETU o IEPS
o IVA, ¿sí? Estos sí van a poderlo cancelar. ¿Por qué? Porque pues hay una retención de un pago que se tiene que hacer. Las operaciones creadas al público en general. Estas son las ventas al público que nosotros hacemos. Como eso no llega a nadie, pues no existe realmente no existe una persona que lo vaya a recibir. Nosotros sí lo vamos a poder cancelar porque pues ahí es una de nuestras ventas. Los creados con los RFCs XAXX y los XEXX, estas son tanto, pues en realidad son las ventas al público, ¿sí? Y las facturas a los extranjeros. Estas sí como las emitimos y pues no son realmente deducibles para la otra persona, ¿sí? O simplemente pues ellos ocupan un inbox, pues no es necesario que pedir permiso a la cancelación. Entonces nosotros ahí sí podemos cancelarla. La factura global, si nosotros tenemos venta al público y nosotros nos entra dinero y hacemos una factura por cada una de las ventas que tenemos, podemos cancelarlo, ya que es una factura global. Entonces, pues, sin problema podemos nosotros las emitirlas y cancelarlas. Las de nómina, ¿sí? Como aquí, pues nomás el receptor, pues nomás el que sabe único de la nómina somos nosotros, entonces nosotros podemos cancelarla. En los egresos, cuando por ejemplo nosotros nos acreditemos o que hagamos comprobar algún egreso, por el caso, por ejemplo, las nóminas o en los traslados que pasamos dinero de una cuenta a otra, o en los ingresos que tenemos en ORIF, ahí sí podemos cancelar las cuentas, ¿sí? Podemos cancelar las FDIs, perdón. Entonces ahí no necesitamos ningún permiso. Cuando la cancelación sea en las primeras 72 horas, esto es importante. Si yo le vendo algo, ¿sí? Y mi cliente y me detecté que a lo mejor le puse un producto mal o alguna cosa ahí mal, puedo cancelarla sin permiso, pero en las primeras 72 horas. ¿Por qué en las primeras 72 horas? Porque a final de cuentas yo tengo un cierre, mi cliente se va a dar cuenta luego que yo cancelé una factura y me va a reclamar. Entonces es importante que, bueno, pues ahí realmente pues son errores detectados por los dos. Entonces va a ser muy rápido. Entonces si se cancelan las primeras 72 horas, sin problema podemos cancelarlas sin pedir permiso. Si pasa de las 72 horas, sí vamos a tener que hacerlo a través del buzón. Aquí les va. ¿Cuál es esto de las claves que ya nos trae mortificados de que todo el mundo está vuelto loco y que creen que el mundo se va a acabar? Pues no, aquí hay una solución. El SAT nos da las claves para los FDI de nosotros. Esto es bien importante, es un simulador que está ahí mismo en la página del SAT. Si de repente no nos da el coco ahí para entenderle, nosotros nos podemos poner ahí. Te va a preguntar qué servicios das, para qué tipo, a qué te dedicas, prácticamente es una serie de preguntas o qué vendes, y ahí te va simulando y te da una lista de cuáles son los más probables que se puedan hacer. Es una herramienta muy fácil, te vas a meter ahí a la página del SAT, si le pones clave ProductShare, ahí te va a aparecer esta paginita, esa que estamos viendo aquí en esta dispositiva. Entonces, pues va a ser muy fácil, en realidad lo vas a encontrar. Lo que me interesaba era que supieras un poquito de la estructura de cómo va la factura para en un momento dado sepas que cómo se estructura y cómo puedo llegar. Entonces, como ven, pues esto es bien sencillito, sin ningún problema. Bueno, pues ahora sí que les dejo mis datos, ¿sí? Somos García Asociados 14 SC, tenemos 25 años de experiencia como contadores, fiscalistas, ¿sí? Tenemos también abogados en el área laboral, damos coaching empresarial y pues bueno, pues esto estamos aquí pegados también, a veces necesitamos un poquito de ayuda, aquí nos podemos apoyar. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para cualquier pregunta, para cualquier aclaración que queramos comentar, ¿sí? Estamos en Facebook como García Asociados 14, en Twitter estamos como @GAC14SC, ¿sí? En YouTube estamos como García Asociados 14, vean algunos videos ahí que estamos haciendo.
algunas sugerencias que quieran hacer de algunos videos, de algunos temas que se quieran que hagamos adelante, o para cualquier otra aclaración que podamos hacer por correo electrónico, también nos podemos comunicar a despacho@gag14.com. Ahí también les contestamos. Es importante que estemos actualizados. No se asuste por este tipo de facturas. Bueno, a final de cuentas, en el transcurso del tiempo, en 25 años, hemos visto nosotros muchos cambios de la facturación, pero nada, el mundo no se va a acabar por esto. Esto es muy fácil, muy sencillo. Aquí es nada más el cambio, un poquito ahí que nos asusta el cambio, pero pues ya al rato van a ser todos unos expertos en facturación y nada se les va a escapar. Bueno, pues pues mucho gusto. Soy el contador Ernesto García, para lo que gusten. Algún tema que quieran ver en específico, adelante. Más adelante vamos a ver un poquito, quiero explicarles sobre la ley de antilavado, que es importante. El 2018 vienen cambios importantes en cuestión económica. Yo creo que va a ser un muy buen año para todos. Es importante, aparte de las elecciones. Pero va bien temas muy importantes, ¿no? La facturación, viene la contabilidad electrónica, vienen algunas adecuaciones en cuestiones financieras que vamos a ir viendo un poquito, poco a poco, para que vayan viendo cuáles son las transformaciones, ¿sí? Vean este video, es importante, pásenlo ahí a gente que esté encargada de la facturación o que les interese, ¿sí? Aquí están nuestras redes sociales y les agradezco mucho y pues seguimos en contacto. Suscríbanse para que estén tanto en Facebook como en Twitter como en YouTube. Suscríbanse a mi canal para poder que tengamos cada vez que subamos un video, pues que les avise ahí en la campanita ahí también, para que cada vez que subamos un video pues les llegue ahí la notificación y puedan estar actualizados. Bueno, muchas gracias por todo y gracias por sus atenciones.